tardes a todos, a todas. Gracias por venir acá a este lugar tan emblemático y de alta carga emotiva para todos los que hemos recorrido este lugar, que alguna vez fue un regimiento y que hoy por suerte es un sitio de memoria. Por supuesto es un centro cultural y como tal se plantea una cantidad de iniciativas, charlas, diferentes tipos de actividades culturales. Y hoy en particular tenemos una actividad que tiene que ver con un gran compañero del CECIM, que es el responsable del equipo jurídico del CECIM, que es Jerónimo Guerrero Iraola. Y les quiero contar que estamos en un momento muy particular de la Argentina, porque se está dirimiendo un poco el destino de la patria, se está dirimiendo un conflicto que tiene que ver con algo que es muy trascendente en la vida y en la historia de los pueblos, que es si seguimos siendo un país que tiene y respeta su integración territorial o está al borde de ser desmembrado, ¿no? Y esto no es metafórico, es la realidad. Y Jerónimo, junto con los compañeros del equipo jurídico, hace ya 1 año y medio, fueron los grandes intelectuales, pero también los tejedores de esta ingeniería jurídica, ¿no? De poder construir una cautelar y que le marcara a la sociedad argentina que la tierra hay que defenderla en el campo de lo jurídico, pero también hay que defenderla en tanto y en cuanto nuestro pueblo avance en su conciencia y se exprese públicamente en las calles. Mañana va a ser un día trascendental, nos vamos a movilizar. Obviamente están todos invitados, creo que es muy importante que estemos todos, que nos movilicemos, que nos expresemos. Y la verdad que va a ser, creo que un hecho muy importante y en alguna medida va a ser un punto de inflexión en la historia de la Argentina. Anoche en el Centro de Excombatientes, habitualmente todos los martes, cuando nos juntamos, tuvimos una visita muy importante que fueron 2 miembros de la Selección Nacional de Fútbol, la que acaba de salir subcampeona, pero fue, y anoche lo valorábamos así, que nos trajeron la medalla, la de plata, la medalla, ¿no?, que le ganamos a los ingleses. Por lo tanto, fue un día muy emotivo, pero también se volvió a ratificar el compromiso de la selección de fútbol. Ellos lo hicieron de distintas formas, no tanto hablando, pero sí poniendo en evidencia esa gran bandera que dice las Malvinas son argentinas. Y por otro lado diciendo, muchachos, la lucha continúa, no bajamos nada, ustedes han hecho un gran aporte y nosotros lo que podíamos hacer lo hicimos y lo hicimos ganándole nada más y nada menos que a los ingleses. Así que gracias por estar hoy acá, acompañando a Jerónimo. Nosotros, como compañeros del CECIM, como militantes de todos los días que sabemos de cómo se generan una cantidad de trabajos, valoramos muchísimo el esfuerzo, la tenacidad, obviamente la inteligencia de poder haber hecho esta cautelar que la verdad ha sido muy importante, ya no para una organización como el CECIM, sino para la vida de una sociedad que hoy empieza a comprender que si no hubiera sido por esa interposición de esta cautelar, hoy la Argentina ya habría pasado el decreto 7023 en toda su integralidad y Milei estaría más feliz. Hoy lo estamos haciendo a Milei bastante más triste que ayer y mañana lo tenemos que hacer mucho más triste que los días que nos sucedieron. Gracias por venir, Jero, un placer compartir con vos y bienvenido acá, como siempre. Bueno, un segundito, ahí ya viene Jerónimo. Yo escribí una nota como para tener una introducción y saber de qué vamos a estar hablando, de qué va el conversatorio que vamos a tener hoy. Así que bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos convoca un cruce tan fascinante como urgente, la intersección
entre la inteligencia artificial, la soberanía y la humanidad. En una era donde los algoritmos redefinen nuestras economías, decisiones y cultura, se vuelve imprescindible preguntarnos ¿quién controla las tecnologías que construyen el futuro? ¿Cómo resguardarnos, ¿sí?, la autonomía de nuestra nación? Y, sobre todo, una pregunta que creo que por ahí va a estar central, ¿cómo garantizamos que el progreso técnico siga estando al servicio de nuestra esencia humana? En el contexto de Argentina, esto implica pensar en políticas públicas que impulsen el desarrollo local, protejan nuestros datos y fortalezcan nuestra soberanía digital. En un mundo cada vez más interconectado y, bueno, así que le damos la bienvenida a ustedes a este espacio para debatir, cuestionar y pensar el rumbo que queremos tomar. Bueno, les voy a pedir que cuando empiece la charla, si pueden ver que esté silenciado el teléfono y va a ser una dinámica abierta a preguntas, ¿sí? Bueno, a Jerónimo lo iba a presentar, pero ya lo presentó muy bien Ricardo, así que bueno, si quieren pueden pasar a tomar un café o algo, un té, y ya arrancamos en unos minutos, ¿sí? Gracias. Rodo, te cambiaron el nombre, Rodo. No, sí, está bien. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, gracias ante todo por estar, por venir. Gracias a Silvia que tuvo la iniciativa y a los compañeros y compañeras que están organizando la actividad. En unos días que nos tomaron, digamos, estuvo pensada la actividad sin tener en cuenta que se iba a armar todo el lío lindo que se está armando en torno a la discusión por la ley de tierras. Así que ha sido una semana y viene siendo una semana para nosotros también muy movida, muy compleja, pero muy gratificante. Nos están diciendo que quieren retroceder con la idea de avanzar con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que es un nombre nefasto que dice nada, esconde todo y que en verdad no es ni más ni menos que ponerle el tarrito de se vende a nuestra República Argentina. La idea ahora es tratar de acercar algunos puntos que tal vez cuando leemos noticias o vemos algunas cuestiones que pasan en la vida cotidiana, unas vidas que se aceleran cada vez más, vivimos muy acelerados, vivimos muy endeudados, vivimos muy pendientes de las pantallas del celular. Hoy un amigo y gran escritor que escribe con ese nombre que ya se empieza a hacer, digamos, parte de nuestra cotidianidad, que es Diego Valeriano, escribió una nota que recomiendo y dice, toda la nota está cruzada por los tintín de las notificaciones y las deudas, y cómo las deudas, que no son un arma en la cabeza, como dijo Milei, pero son un arma en nuestra subjetividad, en nuestras emociones, van determinando la urgencia de nuestras vidas. Y en estas vidas urgentes, en donde pensamos cómo llenar la heladera, cómo pagar la deuda con Mercado Pago, cómo pagar la deuda con Ualá, cómo darnos de baja de una aplicación, con estos mensajes de WhatsApp o de texto que nos llegan, y le llegan, dice Diego Valeriano, a nuestra tía, a nuestra mamá, para que nosotros paguemos esas deudas que tenemos. A veces parece que las noticias no guardan relación entre sí. Y las noticias están guardando relación. Veíamos también en los días anteriores imágenes muy trágicas y muy dolorosas de lo que está pasando en Ceuta. Había una canción de Manu Chao que hace muchos años decía: mi vida, para una ciudad del norte me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, y parece que pasan los años, pasan las décadas y, digamos, nos anestesiamos y siguen pasando las mismas cosas como en loop. Y algunas discusiones que parecen muy actuales son, en definitiva, las mismas discusiones de siempre, que es cómo distribuimos la torta. La inteligencia artificial tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ceuta, tiene mucho que ver con lo que está pasando en África, tiene mucho que ver con lo que está pasando en América Latina, tiene mucho que ver con lo que nos pasa como sociedad. Esa idea
por la cual pensamos que no podemos salir de un loop de frustraciones. Frustración tras frustración, tras frustración, tras frustración. Y uno dice, che, ¿seremos nosotros? ¿Estaremos malditos? ¿Seremos un país de mierda, como a veces nos quieren hacer creer? ¿Qué pasa que no podemos salir adelante? ¿Qué pasa que somos pueblo y nos cuesta salir, nos cuesta empujar? Y todas estas cuestiones empiezan a tener vectores en común, empiezan a tener una hilación, empiezan a tener un sentido, empiezan a configurarse como un contexto. Y es importante entenderlo. Primero, porque estamos viviendo, sí, como gran singularidad, un proceso de transformación. Proceso de transformación sin precedentes. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, estamos viviendo una revolución industrial. No siempre a lo largo de la historia, a quienes nos precedieron, les tocó vivir una revolución industrial. Algunos sí, otros no. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Siempre, digamos, con algún fin pedagógico, decimos, si decimos que estamos atravesando la cuarta revolución industrial, es porque al menos antes hubo... No hay respuestas incorrectas, vale decir cualquier cosa. ¿Pero cuántas hubo? Si es la cuarta, 3. Listo. Vamos a romper el hielo, está lloviznando, hace frío, gobierna Milei, digamos, tenemos que poder interactuar un poco más. Bueno, 3 revoluciones industriales. Las revoluciones industriales previas a la cuarta las caracterizamos, no importa, porque toda caracterización es un poco antojadiza, pero la primera tuvo que ver con la máquina de vapor, revolucionó, digamos, se habla de revolución industrial como algo de escala global, pero pasó en algún sector de Inglaterra, eso revolucionó los modos de producción, cambió esta idea de migración del campo a la ciudad, se empezaron a armar los grandes polos urbanos y esa transformación empezó a generar que la posibilidad de producir mercancías requiriese también un mercado que las acoja. Entonces se dieron, junto con la primera revolución industrial, una serie de procesos revolucionarios que terminaron legando una tecnología que es el Estado-Nación moderno. La Revolución Francesa y la primera revolución industrial, que en Occidente, siempre pensando desde Occidente, porque tendríamos que animarnos a pensar también desde otra perspectiva, pero en Occidente fueron marcando la transformación. El Estado-Nación, la República, como forma de organización que nosotros tenemos y repetimos, artículo 1 de la Constitución, dice el Estado adopta para sí la forma representativa, republicana y federal. Eso que lo repetimos como un mantra, que algunos miran para otro lado, como por ejemplo Milei, lo repite o jura por la Constitución, pero después la pisotea, pero es una tecnología heredada de la primera revolución industrial y de la Revolución Francesa. Pensar el Estado como una tecnología es pensar cómo generamos un mecanismo de gobierno, cómo nos gobernamos, cómo convivimos entre nosotros, dándonos un marco institucional para no, diría Hobbes, cagarnos a garrotazos. ¿Por qué no nos cagamos a garrotazos? A veces sí, pero no es lo deseable, porque hay algo que nosotros decidimos instituir como una tecnología, que es el Estado. Y a ese Estado le dimos un pedacito de nuestra libertad y le dijimos, che, si estamos por agarrarnos a garrotazos, bueno, vos vas a tener un garrote un poco más grande. Esa es la idea del Leviatán de Hobbes, que parece muy compleja, pero es bien simple. Después vino la segunda revolución industrial, ya estamos más cerca en la historia, estamos, digamos, principios del siglo XX, final del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece el carbón, aparece la energía eléctrica y aparecen también grandes transformaciones en torno al transporte, a las redes de transporte y demás. Eso también modificó las condiciones de vida. De hecho, aquello que nosotros conocemos como el modelo, el arquetipo de trabajador y trabajadora, tiene mucho que ver con la segunda revolución industrial, porque hubo alguien que le puso cabeza a la organización del mundo de la producción. El taylorismo o el fordismo, digamos, por Henry Ford, que es la línea de producción, que es lo que nosotros conseguimos. Yo, además de un militante por la soberanía, soy un militante peronista. Digamos. Cuando nosotros decimos los trabajadores y las trabajadoras, pensamos en nuestro fuero íntimo el trabajador fordista, al que iba a una fábrica todos los días, marcaba tarjeta, estaba 8 horas, si estaba más de 8 horas se le pagaban horas extra, que tenía vacaciones pagas y que tenía aguinaldo. Eso que para nosotros es algo conmovedor y que pareciera, digamos, ahora lo vamos a poner en discusión, empezar a estar siendo una pieza de museo en este mundo que cambia, ¿no? Es decir, los trabajadores y las trabajadoras, y cada vez conocemos a menos trabajadores y trabajadoras que se parecen a ese modelo de trabajador fordista. Segunda, estoy siendo bastante arbitrario en los hechos que tomo, por supuesto que todo es más complejo, todo tiene
algunas cuestiones en las que podríamos hacer doble clic. Llega la tercera revolución industrial, mediados del siglo XX, empieza la computación a marcar un poquito el pulso de los acontecimientos, sobre todo con, no sé si han visto la película El Código Enigma, ¿sí? ¿No? Alan Turing y el desarrollo del Código Enigma, que fue una máquina que permitió decodificar los mensajes encriptados que los nazis, el eje, se transmitía. Digamos, no había forma de acceder a esos mensajes. El código, digamos, de la máquina cambiaba cada 24 horas, entonces por más que uno pusiera a las personas a hacer cálculos algorítmicos en una hoja, cuando llegaban a la solución el código ya había cambiado. Entonces se juntaron un grupo de pensadores, de los precursores de la informática, y dijeron tenemos que encontrar algo, código, digamos, diseñan la máquina y empieza a haber, digamos, un principio de germen de la computación aplicada. Después hay un montón de otras cuestiones que, digamos, podemos profundizar, pero Alan Turing es conocido o trascendió como el padre de la computación. De hecho, el test que se utiliza hoy para saber si estamos interactuando con una persona humana o con una máquina, se llama test de Turing, que implica que uno pueda sostener a lo largo de determinado tiempo una conversación sin advertir si del otro lado hay una máquina o una persona. Entonces se dice, ¿pasó el test de Turing o no pasó el test de Turing? ¿Es una máquina del otro lado o es una persona humana? Obviamente estas transformaciones, y como todo proceso de revolución, implican no solo un cambio en la tecnología, es un cambio en los modos de producción, en los modos de circulación, de consumo, en las prácticas culturales, en cómo, digamos, estamos hoy acá y no estamos iluminados por velas, digamos, hay energía eléctrica y ya la damos por como algo que viene dado, ¿no? Pero la verdad es que detrás de ello hay un montón de infraestructura y además hay un montón de hábitos construidos en torno a eso. Digamos, no nos levantamos con el alba y nos acostamos con el ocaso, sino que a veces trasnochamos y nos quedamos mirando Netflix. ¿Por qué? Porque podemos y porque hay energía eléctrica y porque hay internet. Entonces, bajo esa premisa, siguió corriendo el tiempo y se empezó a gestar algo que hoy hay distintas formas de llamarlo, pero nosotros vamos a llamar de una forma muy arbitraria Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial implica un cambio bastante drástico, primero, de traslación, de traslación entre la dinámica industrial y la dinámica de servicios, y un altísimo impacto de la digitalización en la vida digital. Se estima por algunas estadísticas que publica una plataforma que se llama HotSuite, que pasamos más de 8 horas conectados y conectadas a Internet. En Argentina hay algo así como entre 4 y 5 dispositivos conectados a Internet por persona. Esto es, obviamente, un promedio. Hay personas que no tienen acceso, pero hay personas que tienen muchísimo acceso en términos de cantidad de dispositivos conectados a Internet, y eso hace que la estadística de alrededor de 4.5, creo que es, la cantidad de dispositivos conectados. La penetración de telefonía celular en Argentina es mayor al 100%, es decir, hay más de un chip o un eSIM o SIM asociado a dispositivos por cada habitante, es decir, somos 47 millones de personas, hay muchísimas más cantidad de líneas móviles, y la verdad es que la vida el cambio entre vida offline y online parece haberse solapado, se pegó, digamos. Antes, yo siempre cuento una anécdota, en algunos puntos voy a ser autorreferencial, pero porque sirve la anécdota para la ilustración. Yo siempre recuerdo que, están acá mis viejos, para el 94 creo que trajeron la primera computadora a casa, y era una computadora que venía en una caja grande y se ponía, en los casos en los que llegaba la computadora, se ponía en el living o en el comedor. Algo que hoy parece impensado, ¿no? Tener en el medio del coso un aparato gigantesco. Y la computadora al principio, además la vestíamos. ¿Se acuerdan que vestíamos se le ponía una funda, un coso, el teclado? Era como que había que desvestir a la computadora y uno la prendía, hacía y empezaba y tardaba, y era como que empezaba a carretear un avión por la pista y tardaba un rato en prender. Y medio que era una cagada, porque no había mucho para hacer en la computadora. O sea, salvo que supieras programación o te dieras maña con algo, medio que era jugar al Pac-Man y hacer algo en Word, tipear hola, sí, usar el WordArt, ¿se acuerdan? El WordArt. O el chaboncito ese que era negrito y flaquito, todo en negro, que hacía así, le poníamos y a imprimir.
Imprimir ya era una cosa maravillosa en los casos en los que había impresora. Hasta que un día apareció un CD, que era de América Online. ¿Se acuerdan? América Online, o bueno, acá no sé, había otro network, creo que en La Plata, y se podía uno configurar y había que conectarle el cable dial-up, el cable de internet, y uno se sentaba, desvestía la computadora, guardaba las fundas, precisamente, y prendía y se conectaba a internet. Y hacía un sonido, hacía... Y ahí uno se conectaba. Digamos, y ahí empezamos a interactuar con el mundo de internet, que abrió un montón de posibilidades, pero que también era bastante un apague. Uno quería bajar una canción y por ahí eran 4, 5, 6 días. Cuando apareció el Ares, cuando aparecieron esas herramientas que además nos llenaban de virus las computadoras y hacían cada tanto que se mancara. La computadora no prendía y era que Ares te había hecho algo. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué cuento esta anécdota que nos puede resultar familiar? Porque había que ir tras la búsqueda de internet. Había que sentarse, había que desvestir a la computadora, había que prenderla, había que esperar un montón. Tardaban bocha de tiempo las cosas. Hoy ninguno de nosotros toleraría un proceso como el que vivimos hacia 1995, 1996, 1997. Nadie aguantaría bajar una página como La Plata Vive, que se iba descargando como de a pedazos. Y yo decía, ahí viene la foto. Y era como, ¡puc! Y aparecía la foto. Hoy nadie lo toleraría. Hoy mis hijos se mueren. Les explota el moño. Dicen, no, no puede ser. Es mucho tiempo. Me molesta esto. Entonces, había que ir a la búsqueda de internet. Había que hacer algo. Había que emplear algo de tiempo. Che, estuve 2 horas en la computadora. Y además 2 horas en la computadora conectado a internet salía un montón de plata. Mucha plata. Era como... Yo tuve un amigo que tenía 2 líneas de teléfono para una estar todo el tiempo conectada y era como Ricky Ricón. Ahí está Ricky Ricón, que está todo el día conectado a internet. Y cuando tuvo banda ancha fuimos y le explotamos la computadora con el Ares para armar los compilados de música. Cosas que hoy ya parecen de la prehistoria y fueron hace nada, éramos jóvenes. Hoy estamos todo el tiempo interactuando y conectados a internet. Nuestro teléfono celular, que debemos tener todos y todas o en un bolso o en el bolsillo y que estamos revisando permanentemente, está todo el tiempo generando información, generando datos y datos y datos. Y estamos conectados y no nos damos cuenta, pero estamos acá y estamos revisando la notificación ping que nos llega, como dice Diego Valeriano, ping, y la deuda que nos llega, y ping, ¿cómo hago esto? Ping, tengo que pagar, y ping, el WhatsApp, y ping, Netflix, y ping, Facebook, y ping, Instagram. Y todo eso, como dice acá el compañero, implica un asedio también cognitivo. La 4ª revolución industrial solapó nuestras vidas. Vivimos como en una vida que está atrapada entre 2 mundos, el online y el offline. Un tema que también da para charlar en términos subjetivos y que nos tiene que llevar a pensar también políticamente qué estamos cediendo cuando estamos todo el tiempo mirando o pendientes de esta herramienta. Lo cierto es que todos esos datos que fuimos generando, porque el teléfono está diciendo que estamos acá, en el Centro Cultural y de la Memoria y las Malvinas, y que hace un rato estuvimos en otro lado y que por ahí pedimos un Uber o que por ahí, si somos riders, andamos en un Rappi y fuimos a hacer 2 deliveries antes de estar acá, o que hicimos tal o cual cosa, va generando como el camino de miguitas de Hansel y Gretel. Todos esos datos de internet, que además fuimos en algunos casos cediendo libremente. ¿Vieron cuando uno agarra una red social y dice, ¿qué estás pensando? ¿No? Que decía, ¿qué estás pensando? Bueno, ahora te voy a decir qué estoy pensando, y poníamos voluntariamente, pienso que tal es un hijo de... o tal es un campeón, no. Todo eso fue alimentando algo que hoy permite que tengamos, entre otras cosas, inteligencia artificial y algoritmos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial como tal no es un concepto novedoso, no es algo que surgió hace, creo que 2 años, cuando Sal Altman le dijo al mundo, acabo de crear mi primer Transformer, ChatGPT, y todos empezamos a decir, haceme esta foto como si yo fuera viejo, ¿se acuerdan? O le voy a preguntar cómo hacer un brownie. Bueno, eso que sí, digamos, tuvo un efecto bastante revolucionario y de bastante aceleración, en términos de concepto de la caracterización de la inteligencia artificial, surge a mediados del siglo XX.
Lo que pasa es que la inteligencia artificial tuvo periodos que se conocieron como verano y periodos que se conocieron como invierno. Los inviernos y los veranos, o las primaveras y los otoños de la inteligencia artificial, porque había momentos de muchísimo entusiasmo, ahora se viene, y momentos en que decían, o es muy caro, o no tenemos tal posibilidad técnica, o surgía algún inconveniente. Lo cierto es que desde que aparece, primero el amigo Steve Jobs, ¿se acuerdan de Steve Jobs? Sí, todos lo tenemos, de Apple, y dice, nosotros tenemos 5 puntores en la mano, y presenta lo que después vendría a revolucionar el mundo de la telefonía móvil, que es el iPhone, que esto no es un iPhone, pero no importa, dice, porque todos siguieron ese concepto, dice, acá tenemos todo, tenemos la cámara, podemos hacer todo absolutamente con el teléfono, y apareció la idea de Internet móvil, empezamos a alimentar con datos, muchísimos datos, a todos los cerebros que luego procesarían la inteligencia artificial, que luego son necesarios para que los modelos de lenguaje extendido puedan correr. Entonces, la digitalidad viene marcando el pulso de la cuarta revolución industrial. Obviamente, el impacto y el desarrollo de la inteligencia artificial vino a ser como una suerte de tabla de pique, de momento importante en el desarrollo de este proceso, porque obviamente el impacto que está teniendo, va a tener y puede llegar a tener en varios aspectos de la vida todavía es insospechado. A mí me causa mucho estupor, iba a decir gracia, pero no me causa gracia, me causa un poco de estupor ver que ni los popes de Silicon Valley que están desarrollando los modelos de inteligencia artificial, ni el Vaticano, que escribió la encíclica, saben muy bien para dónde dispara esto. No sabemos para dónde dispara. Sabemos qué está pasando, lo podemos ver, podemos tocarlo, podemos interactuar con eso, podemos predecir que van a pasar algunas cosas, pero no sabemos bien dónde termina esta película. Y yo creo que hay un montón de desafíos para construir en torno a esto. Y entonces, estamos acá. Recibimos la noticia en un momento determinado de que ChatGPT estaba abierto para todo el mundo, lo empezamos a descargar masivamente y de repente nos empezaron a bombardear con un montón de otras herramientas. Y decíamos, uy, apareció Claude, que es de Anthropic, otra empresa. Uy, aparecieron los chinos con DeepSeek. Uy, parece que revolucionan todo porque es más barata la interacción de tokens, que ahora vamos a ver si profundizamos qué es esto de los tokens. Es más barato procesarlo. Uy, mirá esto, y aparece, y de repente lo tenemos en WhatsApp, y de repente hacemos fotos, y de repente estamos todo el día, y de repente se metió en nuestras vidas. Está todo el tiempo metido, se utiliza mucho, los usos varían, por supuesto. Hay algunos que lo miran así todavía de reojo, hay algunos que dicen, no, me dio una respuesta, me batateo en una respuesta, no lo usé nunca más. Hay algunos que te dicen, no, se equivoca un montón. Y estamos otros que lo estamos usando mucho, que le sacamos jugo, pero que decimos, acá hay algo. Yo soy abogado, a mí me dijeron en algún momento de mi vida que si estudiaba una carrera universitaria, la terminaba y más o menos pasaban determinadas cosas, iba a tener todo más o menos encaminado y hoy miro a mis hijos, los abrazo fuerte y les digo, no sé qué carajo decirles, porque no sé para dónde vamos y no sé si hay algo que te pueda garantizar cierto estándar de certeza en la vida. Digamos, nosotros venimos de un modelo de sociedad y de Estado que aún con las desigualdades uno sabía que cumpliendo determinados pasos se podía dar la llamada movilidad social ascendente. Si uno iba a la primaria, después iba a la secundaria y con mucho esfuerzo estudiaba o hacía un terciario, uno tenía algunas herramientas para hacerle frente a la vida, a la contingencia. Hoy, aquellas herramientas que eran un camino a una vida medianamente tranquila, medianamente sin contingencias, no sabemos para dónde dispara. Pero me quiero detener en algo, porque yo empecé hablando de Ceuta, de África, de América Latina, de inteligencia artificial, y estamos en la semana en que estamos discutiendo la ley de tierras. Y de todos los aspectos que podíamos tomar del manifiesto, para no irnos demasiado por las ramas, yo voy a tomar un aspecto central que me parece importantísimo, porque nosotros escribimos un manifiesto que se llama Manifiesto para una IA humana y soberana. Y la idea de ese manifiesto es entender cuáles son los desafíos o los postulados políticos para entender este momento.
porque muchas de las cuestiones que suceden en este tiempo es que la cosa va sucediendo, nos va ganando la aceleración y la sucesión de cosas de todos los días, y decimos, bueno, qué sé yo, reemplazará trabajo, y bueno, será difícil el tema de los derechos de autor, y bueno, y tal cosa, está bien, todo y bueno. Pero tenemos que entender algunos preceptos para saber dónde estamos parados, porque si no, nos comemos el cuento que nos venden otros. Lo primero que me gustaría tocar hoy como gran eje de discusión y de debate, porque la Argentina está en el centro de este debate, es la idea de inmaterialidad de la inteligencia artificial, o de la digitalización, o de la digitalidad, o de lo que quieran. ¿Vieron cuando dicen, no, ahora vamos a despapelizar? ¿Han escuchado ese término? ¿No? ¿Quiénes sí, quiénes no? Se puede levantar más fuerte, porque el dedito, sí, ahí un dedito. Bueno, no, somos re ecológicos, despapelizamos. Y yo lo primero que preguntaría es, che, ¿estás siendo ecológico despapelizando? Por lo menos, déjame dudarlo. Y siempre, en las charlas que damos sobre este tema, pongo el mismo ejemplo, porque es bien asequible. ¿Qué pasa cuando reaccionamos a una historia en Instagram? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con despapelizar y todo? Llegamos. Y llegamos a la IA humana soberana, llegamos a la ley de tierra, llegamos a Ceuta. Les prometo que llegamos. ¿Qué pasa cuando reaccionamos a una historia en Instagram? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? No. Allá, una mano. Se generan datos. Bien. ¿Y? Activás el algoritmo. ¿Qué quiere decir? Es como... ¿Cómo? Alimentás un perfil. Sí. Por ahí ligás. Tiraste un fueguito y volvió. ¿Y sí, obtuve algo en el plano offline, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa cuando hacemos algo en el mundo digital? Sí. Bien. Sí. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Pero está buenísimo de lo que decís porque aparece un ellos, ¿no? Aparece por primera vez y eso empieza a materializar la cosa. Porque dijimos es inmaterial. Se activa, no están mal las respuestas, ¿eh? Se activa el algoritmo. Se generan datos. ¿Sí? Está perfecto. Cae un rayo. Ligué porque reaccioné bien a tiempo. Y volvió. Está bien. Ahora, ¿con qué se come eso? ¿Dónde pasa eso? ¿En qué lugar? Porque uno de los grandes actos de prestidigitación, de magia, que sucede con todo esto, es que yo estoy reaccionando acá a una historia. No estoy reaccionando a una historia, pueden verlo, pero es simulación. Yo estoy reaccionando en este momento a una historia. Y acá es como que no pasó nada. ¿Qué hay acá? ¿Vieron como los magos que dicen, meten la mano en la bolsa y dicen no hay nada, fíjense, lo damos como Rada? ¿Vieron a Radagast? Sí, a Rada lo estamos viendo todos con Pergolini. Bueno, ¿qué pasó acá? Nada. Reaccioné, se generaron datos. Bueno, parece que están perfectas las respuestas. Pero, ¿y eso? ¿Qué es? ¿Qué son esos datos? ¿Qué hacen? ¿Vuelan? ¿Dónde están los datos? ¿Los puedo agarrar? ¿Los puedo tocar? ¿Por dónde viajan? ¿Dónde se generan los datos? ¿En el teléfono y quedan en el teléfono? No, porque a alguien le está llegando la reacción. ¿Y cómo le llega la reacción? ¿Y cómo predicen de nosotros cómo vamos a reaccionar frente a determinada cosa? ¿Dónde se gesta eso? ¿Dónde se cocina ese caldo? Bueno, yo siempre digo, cuando uno reacciona a una historia o manda un WhatsApp, manda una foto, pide una hamburguesa por una aplicación, hace cualquier cosa de las que hacemos habitualmente con los dispositivos que están conectados, pasan un montón de cosas que son profundamente materiales. Profundamente materiales. Hay una serie de ceros y unos, también corregime si digo alguna pavada técnica, pero una serie de ceros y unos que nosotros no vemos porque nosotros vemos una interfaz. Lo que nosotros vemos, que es la foto o la imagen o el video al que reaccionamos, es una interfaz. Eso no es algo material, no estamos viendo a la persona, le estoy diciendo una pavada, ya sé, tírenme un zapato si es demasiado obvio, pero no es que hay una persona detrás de esa foto. Esa foto es un conjunto de datos, como dijeron, de ceros y unos
que está decodificado por una interfaz, por una mediación que hace que nosotros veamos la foto, digamos, o veamos una pantalla, o veamos un icono, que podamos cliquear un icono. El icono no tiene materialidad en sí, pero detrás de ese icono hay un montón de ceros y unos de un script, que es una programación que lo que hace es que frente a determinada interacción, esos datos actúen de determinada manera, viajen por el espacio radioeléctrico, que es un espacio, están viajando por acá estamos hay como un montón de datos que están flotando en este momento, porque todos tenemos un dispositivo que está transmitiendo, que impactan en una antena, si tenemos buena señal. Esa antena seguramente repite a otra antena, que repite a otra antena, que repite a otra antena, hasta que encuentra alguna de las antenas que está cableada, o en realidad no es cableada, es fibra óptica. Esa fibra óptica viaja hasta las toninas, donde tenemos el cable que nos conecta a internet, está en las toninas. O sea, alguien jugando a la pelota paleta puede dejarnos sin internet en la República Argentina y nadie parece estar nervioso con ese dato. Es un cable. Viene la playa, hay 2 lobos marinos y aparece un cable por debajo que viene debajo del agua y que nos conecta a internet. Viaja por ese cable, atraviesa todo el océano y llega a un data center. ¿Escucharon el término data center? ¿Sí? Bueno, en ese data center hay un montón de discos duros. En realidad no son discos duros, son una cosa más compleja, pero pongamos discos duros. Al efecto práctico es lo mismo. En esos discos duros se almacenan los datos, pero además sobre esos discos duros corren los famosos... ¿Quién dijo algoritmo hoy? Por allá por el fondo era, ¿no? Dijo algoritmo. Ahí corren esos algoritmos. Esos algoritmos dicen, che, esta persona viene reaccionando a estas imágenes. A esta persona los viernes a la noche le pega el bajón y pide hamburguesa. A esta persona le gusta tomar birra. Esta persona mira tal marca de zapatillas. Esta persona está sacando crédito en determinado momento porque no llega a fin de mes. Todo eso que pasa realmente se procesa. Y se procesa en función de patrones preestablecidos, de parámetros, se parametriza. Dice, bueno, a ver, persona, masculino de 36 años, que vive en La Plata, que y sobre eso vuelve algo. Para que vuelva todo eso que se procesó en una computadora, llamémosle computadora, pero son todas estas cosas, vuelve a hacer el camino inverso. Digamos, vuelve el output, la salida, y vuelve a pasar y atravesar todo el océano, vuelve hasta una antena, esa antena la repite otra antena, esa antena otra antena, esa antena, hasta que nos encuentra a nosotros buscando señal e impacta. Vieron que buscamos señal, vamos como el marinero con la brújula buscando 2 rayitas más, 2 rayitas menos. Entre que reaccioné y volvió, ahí vamos, pasaron milisegundos. Milisegundos. O sea, esto que le pasaba a mis hijos, que a mí me impresionaba mucho, ¿vieron cuando omitir publicidad? O sea, mi hija Elenita nació con el omitir publicidad incorporado. O sea, era mínima y ya omitía. ¿Por qué? Porque pasa todo tan rápido que una de las cuestiones que tienen muchísimo que ver con esta sensación de frustración para mí, no sé, no soy psicólogo, pero me parece que tiene que ver con el diagnóstico, es la frustración que nos genera la ilusión de instantaneidad que nos han vendido como algo posible. Si algo tarda 30 segundos, ¡qué paja! Me aburrí, no puedo más. 30 segundos, son 30 segundos, es nada, es absolutamente nada. Y sin embargo, si algo tarda más de milisegundos en llegar como respuesta, nuestro sistema de recompensa en el cerebro nos dice, che, está pasando algo. No puede ser que haga 30 segundos que estoy esperando esta respuesta. Me va a explotar la cabeza, son 30 segundos. No estamos acostumbrados, hemos perdido la posibilidad de adaptación y la costumbre de no recibir estímulos cada milisegundo. Nos volvemos locos, nos agarra. ¿Vieron que hay crisis de ansiedad? Que está todo el mundo ansioso. Bueno, algo de esto debe haber, ¿no? No soy psicólogo, no quiero usurpar títulos, no me corresponde meterme en este plano, pero yo digo, me parece que hay un narcomenudeo de dopamina producido por la idea de instantaneidad que yo pondría el foco ahí, ¿no? Estamos todos locos. Decimos, ¿cómo? Estamos tardando la fila, me muero. Y claro, si vos ponés
y reaccionás y todo vuelve rápido, fluye, 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 fluye. Estamos como en la maquinola, como en el tragamonedas, todo el tiempo atados a ver el estímulo y a ver la respuesta y a ver el estímulo y hacemos así a ver si actualizando pasa algo que nos vaya a cambiar la vida y la suerte, y la vida y la suerte no cambia y sigue ahí y el tiempo sigue siendo el tiempo. Yo lo digo y no lo puedo aplicar esto todo, ¿eh? Yo soy uno de los ansiosos que ¿viste? Pero bueno, nos pasa. ¿Querías decir algo? Disculpen que yo, cuando tenía 13 años, rendí la especialidad de radio telecomunicación en los SCAU. Entonces, de grande sigo siendo un ARP, me dedico a otra cosa, pero el tema de sistemas ha sido mi oficio toda la vida. Tema Instagram. El nombre Instagram viene de una dosis instantánea de dopamina. Instagram, viene de ahí el nombre. Cuando Jero decía el indicador de me gusta, ¿cuántos indicadores tiene cada post de Instagram? Tiene 2000 indicadores. O sea, es la cantidad de tiempo que lo veo, qué tan cerca estoy de otros dispositivos, cuál es la vibración, a ver si estoy caminando o no, temperatura. O sea, son 2000 indicadores por cada uno de los posteos. O sea, eso es para que tratemos de comprender la magnitud de lo que significa. Y después, otro aspecto que es bien técnico es Instagram cuando se funda sobre la teoría que es de psicología experimental del Big Five. Big Five son 5 parámetros, se usan en recursos humanos, no es nada secreto, digamos. Son 5 parámetros que explican, en base a esos 5 parámetros, todas las posibilidades de personalidad que hay. Entonces, a Jero le decían, en tal parámetro subió un poquito, bajó otro, y lo van personalizando, y con esos números van seleccionando. Es re simple si se lo ponen a pensar en términos técnicos, en base a esos 5 números te van armando el feed. De eso se trataba Instagram cuando se fundó. La cuestión ahora es que este año, en estos meses, Meta acaba de sacar un modelo de lenguaje que se llama Tribu, que está hecho en base a datos de resonancias magnéticas. O sea, ya no se basan en datos de aprendizaje automático según la interacción con las personas, sino que se basa directamente en un modelo donde uno le da un input, un input de datos neurológicos y hace un output en base a este simulacro de cerebro. Por lo tanto, y eso es lo que está diciendo Jero, la afectación sobre las personas ya no tiene que ver con los contenidos, sino con cuestiones que son de neurociencias. O sea, pueden identificar qué es lo que te vuelve para adentro, qué es lo que te vuelve para afuera, qué es lo que te vincula más, qué es lo que te deprime, qué es lo que no. O sea, lo que se está viendo, y eso es lo que las estadísticas no están explicando, es que cuando activan eso 15 días antes de las elecciones, cambian de 3 a 5 puntos. ¿De dónde salieron estos puntos que están fuera de toda estadística? Es porque activan mecanismos. Hay un panel de control que por supuesto nosotros no tenemos, pero que ellos por supuesto que lo tienen y lo usan. ¿Sí? O sea, entonces la primera cuestión es para entender la magnitud de intentar ponerle palabra, porque digamos, todos hemos leído a Byung-Chul Han, o sea, hay una cuestión de decir, bueno, sí, ya sabemos que hay un asedio cognitivo sobre nosotros, y sobre todo los pueblos, pero el tema es explicarlo. O sea, decir, a ver, ¿qué es lo que están haciendo concretamente? Porque en base a decir, ¿cómo es que retienen la atención? En base a eso nos va a permitir discutir cómo hacemos para que la atención esté en otro lado. Esa es la cuestión, porque al mismo tiempo decís, ¿qué porcentaje de los chicos no terminan el secundario? Porque es importante esa discusión sobre la atención, porque tal vez no esté no esté tan fácil terminar la secundaria, tal vez esté complicado empezar a estudiar en la universidad pública, o sea, porque ahí está la cuestión, o sea, el sistema de aprendizaje superior, si no está tan sencillo para que la atención, en vez de estar en una red social, esté en un apunte o esté preparando un examen. O sea, ese tipo de discusiones sobre soberanía son las que nos va, porque si no no sé si se entiende.
bueno, eso, después sigo. Impecable, gran aporte. Ahí vamos. Entonces, ahí aparece un tema importante que lo vamos a tocar sobre el final, que es el de soberanía cognitiva. Volvemos. Reaccionamos a una historia, pedimos una hamburguesa y ¿qué nos dimos cuenta ahora sí? Que los datos, las interacciones, los algoritmos tienen materialidad. Mucha materialidad. Cuando hablamos de inteligencia artificial, de digitalización, de digitalidad, de aquello que parece, y yo les dije hoy, escucharon el término despapelización y dijimos, acá esta oficina la despapelizamos, como si eso fuera ecológico. Yo digo, ¿sabemos lo que hay detrás de la robotización o digitalización de la vida? Hay varios bosques ahí, talados, en términos de minería a cielo abierto, de extracción de litio por hidrólisis, de agua dulce, de consumo energético, de plantas produciendo energía a todo lo que da, a todo vapor. Entonces, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la soberanía? Todo. La cuarta revolución industrial, lo que estamos viendo entre China y Estados Unidos, no es solamente una pelea entre dos estados para ver quién es el más guapo. Lo que están discutiendo es quién maneja la tecnología de frontera. Cuando decimos tecnología de frontera hablamos del desarrollo tecnológico que está en el límite de lo que se ha logrado justamente gestar como humanidad. Ahí está el horizonte de discusión. China y Estados Unidos se están peleando hoy en parte por el petróleo, como lo hicieron durante todo el siglo XX, pero la mayor discusión entre China y Estados Unidos tiene que ver con quién se queda con la materialidad de la inteligencia artificial. Los modelos son la discusión, si es DeepSeek o si es Claude o si es ChatGPT, pero esa es la punta del iceberg. Lo que está en discusión es quién maneja como Estado la cadena de suministros. ¿Y qué es la cadena de suministros? Si requiero construir data centers, si tengo que construir cableado, siembra de fibra óptica, si tengo que tener antenas, si tengo que producir energía, lo que está en discusión es ni más ni menos que esto. Tierra, agua, hielo, podríamos decir, o frío. Lo que está en discusión en este momento de la historia es lo que estuvo en discusión siempre. Y por eso no hay que envalentonarse mucho con el tema de moda en torno a y la inteligencia artificial sí o la inteligencia artificial no, y cómo lo hacemos. Lo que está en discusión es lo que estuvo en discusión siempre. Y es quién tiene el manejo de las cadenas de suministro. Quien maneje las cadenas de suministro en el mundo de la inteligencia artificial y la digitalización tiene una enorme ventaja para pensar su modelo de desarrollo. Y yo les pregunté, o les dije al principio, que había algo con lo que está pasando en Ceuta, ¿no? La inmigración o la migración hacia España, que hay algo con la ley de tierras, que hay algo con lo que está pasando en este estado donde tenemos un presidente que dice que viene a gestar una nueva arquitectura jurídica o que es el topo que viene a romper el Estado desde adentro, lo hemos escuchado. Si hay algo que no podemos objetarle al presidente, le podemos objetar un montón de cosas. Lo único que no le podemos objetar es que son bastante frontales y francos. Decía Reborde el otro día, yo me divertía muchísimo, dice, si en los 90 alguien quería vender la patria, tenía que pensar un eslogan, tenía que ingeniárselas un poco, decía, vamos a venderla, vamos a... Ahora, de frente manteca, hay que vender. Ayer estaba Bullrich diciendo, no les tiembla, dice, vamos a vender la patria. Y hay algún asesor de la Libertad Avanza que dice, sí, vendamos la... Y vos decís, pero... ¿cómo lo dicen así a cielo abierto? Bueno, afortunadamente lo dicen a cielo abierto. Es un horror que sean presidente Milei y la presidenta de facto que es Karina y el resto de esa caterva de entreguistas como Sturzenegger y Bullrich, pero lo cierto es que al menos nos dicen por dónde va a pasar el tiro. Y el tiro en la cuarta revolución industrial para Argentina, y ahora vamos a hablar un poquito de Ceuta, los voy tirando como temas, pero vamos llegando al punto crítico. Lo que quieren para Argentina, la idea que tienen para Argentina, la habremos escuchado, lo que pasa es que usan una terminología que por ahí suena rara, y es que Argentina tiene que ser un hub de inteligencia artificial.
Eso es lo que vienen a proponer. Lo dijo Demian Reidel. Demian Reidel fue asesor del presidente, estuvo a cargo, presentó un plan nuclear con bombos y platillos diciendo vamos a revolucionar la energía atómica en Argentina. Se tuvo que ir porque utilizaba los fondos del Estado para pagar hoteles y bebidas espirituosas y demás. Y parece que en un brote que le agarró tuvo que renunciar, porque era un escándalo de magnitud, y el plan nuclear que anunció medio que naufragó, pero en una conferencia que dio, él dice, Argentina tiene todo. Dice, lo voy a parafrasear a Reidel, que es un bajón, después vomito, pero lo dijo él, y viene bien que lo haya dicho él, porque acá está el queso, el carozo del asunto, dicen los redonditos, acá está el carozo del asunto. Dice, Argentina tiene todo, tiene frío, tiene todos los climas, tiene todos los biomas, tiene la posibilidad de contar con agua dulce, tiene la posibilidad de generar energía y tiene minerales críticos, oro, cobre, litio, silicio, tierras raras. El problema, dice Reidel, que para mí no es un problema y en eso sí difiero y ahora lo vamos a ver sobre el final, son los argentinos. Eso es lo que dijo Reidel. El problema son los argentinos. ¿Por qué Reidel está diciendo esto? Habla de plan nuclear, habla de hub de inteligencia artificial y dice todas estas cosas. Porque lo que está diciendo Demian Reidel es que Argentina, con todo eso que tiene, o todo eso que tiene, que en realidad cuando decimos Argentina estamos diciendo nosotros, el pueblo argentino, tenemos todo lo que el mundo va a necesitar para el desarrollo de la cuarta revolución industrial. Todo lo que le va a faltar o a China o a Estados Unidos para alimentar las cadenas de suministro. China lo tiene un poco más resuelto, pero Estados Unidos tiene serios problemas para poder tener control sobre esas cadenas de suministro. Por eso, digamos, sin ir más lejos, desde el secretario del Tesoro le prestó plata a la República Argentina, nos compraron pesos para sostenerle la elección a Milei, porque Estados Unidos está jugando un partido a matar o morir por hacerse del control sobre la República Argentina. ¿Y cómo puede un Estado como Estados Unidos, que no es Estados Unidos, no es Donald Trump? Es más fácil agarrárnosla con Donald Trump, pero Donald Trump en realidad está haciendo los deberes de un grupo de personas que no ponen la cara, que no los conocemos mucho y que son la plana mayor de Silicon Valley. ¿Con quién asume Donald Trump la segunda presidencia? No asume con la General Motors, que produce autos. Asume con los gerentes de las Big Tech, de las grandes empresas tecnológicas. Y esos tipos que lo bancan a Trump porque les sirve, pero que hace unos años, por ejemplo, le suspendieron la cuenta de Facebook. Mark Zuckerberg le suspendió la cuenta, ¿se acuerdan? Cuando termina la primera presidencia de Trump, le suspende la cuenta y dice, esto es antidemocrático, nosotros somos globalistas, nosotros queremos un mundo en donde no prime la violencia. Y de repente Mark Zuckerberg asume Trump la segunda presidencia y está paradito al lado, ¿no? Y haciendo así, la venia. ¿Qué pasó ahí? La plana mayor de Silicon Valley se da cuenta de que la discusión por los data centers, por los GPU, que son esos discos duros que administran y procesan la inteligencia artificial y almacenan, por toda la infraestructura que permite construir chips, ellos tienen el desarrollo, la idea tecnológica, pero no tienen la materialidad. Tienen un problema, tienen que ir a pedir permiso a China, tienen que depender de Taiwán, que Taiwán produce más del 90% de los chips que se utilizan en materia de inteligencia artificial. Y dicen, che, si se bloquea el estrecho de Hormuz y me quedo sin petróleo, imagínense si se me bloquea Taiwán. Me quedo, sí, tendré a los mejores desarrolladores de inteligencia artificial del mundo, no sé si los tienen, pero supongamos que lo piensan, y no voy a tener acceso a los insumos. Elon Musk, que desarrolló Tesla y nos vende que los autos se pueden manejar solo, requiere de la cadena de suministros. Podrá ser muy campeón. El otro día dio una nota creo que en el Financial Times, haciendo alarde de todo lo que él ha desarrollado, pero si el tipo no tiene acceso a tierras raras, no va a poder tener los chips para sus autos eléctricos. Entonces, ahí está el carozo del asunto. ¿Y cómo hacen estos tipos para hacerse de las condiciones que les permitan tener dominio sobre la cadena de suministros? Con un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Por eso,
el gobierno de los hermanos Milei está llevando y desplegando un plan sistemático de entrega de la soberanía. En cada uno de los puntos de políticas públicas uno puede ver la relación entre este modelo de soberanía pisoteada de un Estado que pierde capacidades y esta vocación de construir un hub de inteligencia artificial en el marco de la cuarta revolución industrial. Les voy a poner algunos ejemplos. Ley de tierras. Primero, porque estamos en el marco de esa discusión. Que las tierras puedan extranjerizarse. ¿Cómo? Vengan, compren todo. Compren. Fondo de inversión, BlackRock, vení, llévate media Patagonia, al mejor postor. Ahora, la ley de tierras no es por sí misma el mecanismo de enajenación de la soberanía. Es un mecanismo importantísimo, pero hay que leerla con el RIGI, el super RIGI. Además, te voy a dar estabilidad por 30 años. O sea, lo que yo te regule ahora va a valer para vos, o sea, vas a tener una validez por 30 años. Anda a preguntarle a un almacenero o a alguna de las 26.000 pymes que cerraron en Argentina si gozaron de 30 años de estabilidad para poder desarrollar su comercio y su industria. Ahora, para Peter Thiel y para Elon Musk, sí, 30 años. Nadie te va a tocar. ¿Podés liquidar las divisas que generes? ¿Te vas a llevar todo el cobre? Listo, liquidalas afuera. Por eso dicen, es un eufemismo, che, van a venir inversiones. Ok, van a venir inversiones, si podés liquidar afuera. ¿Qué queda de eso? Sí, te vas a llevar todo y vas a liquidar los dólares afuera, en alguna plaza que te resulte más beneficiosa. Te dicen, vas a pagar menos impuestos. O sea, la persona que tiene una fábrica en el conurbano bonaerense paga ganancia como un campeón, paga ingresos brutos, pero va a venir Elon Musk y le vamos, no, mirá, vos no vas a pagar ganancia como Don Roque, ¿no? Y además te voy a dar otro tipo de beneficios fiscales. RIGI y super RIGI, la destrucción de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la destrucción de Nucleoeléctrica Argentina, la entrega del CAREM, busquen proyecto CAREM, es una tragedia nacional lo que pasó con el CAREM. Nosotros teníamos el desarrollo de un reactor modular que funciona no como Atucha o Embalse, son los modelos, digamos, de energía atómica clásicos. Nosotros habíamos desarrollado algo que era muchísimo más efectivo para poder abastecer sin necesidad de una interconexión nacional a distintos pueblos o a distintos desarrollos que requiriesen mucha energía, vendido. Teníamos 5 años de adelanto en relación a otros estados que estaban compitiendo por la construcción de un reactor modular, y el inefable Demian Reidel, que la historia debería, digamos, si hay alguien que debería estar preso en Argentina, Demian Reidel, lo vendió y vendió las patentes de un reactor que se generó con mucha inversión en ciencia y tecnología nacional. La entrega de las represas hidroeléctricas. Pasó. ¿Alguien sabía lo que pasó con las represas? Nosotros tenemos represas, Chocón, por ejemplo. Tenemos represas hidroeléctricas. Se vencieron todos los contratos de concesión. Se entregaron por chirolas a grandes grupos empresarios sin que haya obligación de reinversión sobre infraestructura en la que el Estado invirtió muchísima guita. La vía troncal navegable del Paraná. La ley de glaciares, sí. Y hay que ver concesión por concesión, pero las concesiones son a larguísimo plazo. La vía troncal navegable del Paraná, la ley de glaciares, la reforma laboral. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Y si va a venir Elon Musk, no vamos a hacer que tenga que pagar demasiado indemnizaciones o que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Algo, digamos, tiene que ver con eso también. La destrucción del Sistema Científico Tecnológico Nacional, ARSAT, INVAP, la lucha encarnizada que tienen con las universidades nacionales. Todos estos aspectos, y me estoy olvidando de otros, la posibilidad de patrullar el Atlántico Sur por parte del Comando Sur de Estados Unidos. La idea de Milei, que firmó un memorándum secreto de entendimiento, y les juro que tiene que ver con la inteligencia artificial, y por eso vinimos a escuchar sobre esto, firmó un memorándum de entendimiento para que el Atlántico Sur argentino pase a ser patrimonio común de la humanidad. Que sea patrimonio común de la humanidad implica que el Estado cede una porción de su soberanía para que puede hacer de todo. Recuerden que quisieron hacer lo mismo con la Amazonia. ¿Y qué les dijo Lula da Silva? Hagan las patentes de medicamentos oncológicos patrimonio de la humanidad y discutimos la Amazonia, viejo. Porque somos todos generosos, pero somos todos generosos con la del pueblo argentino. Pero después hay que hacerse un tratamiento oncológico y
tenés que ir a hacer la cola y en el mejor de los casos podés bancar unos procesos que salen 100 millones de pesos, más o menos. Una quimioterapia, un ciclo completo de quimioterapia ronda entre los 60 y los 100 millones de pesos. Imagínense los laboratorios la que se llevan con eso. Eso está en discusión en la República Argentina y eso es el punto de contacto entre inteligencia artificial y soberanía. Cuando hablamos de data center, cuando hablamos de cadena de suministros para la alimentación del hardware, el hardware es esto, son los aparatitos que nos permiten interactuar en el mundo digital. Lo que está en discusión verdaderamente es el poder sobre esto. Y Argentina, como dije, y ya con esto voy cerrando por si quieren charlar sobre, o sea, abrir alguna discusión, algún comentario. Argentina, de la Quiaca hasta la Antártida, tiene absolutamente todo lo que el mundo va a necesitar. Argentina, como dije, tiene agua dulce, Argentina tiene la posibilidad de generar energía, Argentina tiene minerales críticos, Argentina tiene todos los climas, Argentina tiene todos los biomas y Argentina tiene algo que también es central para pensar la posibilidad de desarrollo en la cuarta revolución industrial, que es enorme cantidad de talento. Argentina, cada vez que abrimos un portal, una nota, vemos un argentino o una argentina que la está rompiendo toda en algo, no importa en qué, jugando a la bolita, al fútbol, haciendo música, construyendo arte, alguien ganando un Oscar, un biotecnólogo o una biotecnóloga generando algún desarrollo. Argentina tiene un montón de talento que podría ser empleado en la generación de valor, en agregar valor a esos suministros para justamente tener algo que aportar en el marco de esta cuarta revolución industrial. Yo soy de quienes piensan que en el marco de una inteligencia artificial soberana y profundamente humanista, Argentina tiene absolutamente todo para romperla toda. Yo creo que Argentina podría liderar este proceso que se inaugura con el siglo XXI y que nosotros tenemos la potencialidad y las condiciones para dar la discusión. Pero para eso tenemos que estar convencidos y convencidas de que es posible hacerlo, porque las condiciones están. ¿Fáciles? No. Ahora, las condiciones para hacerlo están. Ahora, claro, si estamos preocupados por la deuda que tenemos, aunque nadie nos puso una pistola en la cabeza, como dijo Milei, en forma nefasta, o estamos preocupados por morfar, no podemos entender o comprender en forma integral todo lo que nos estamos perdiendo. Yo estoy convencido de que el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de la cuarta revolución industrial nos puede encontrar en otro lugar, que puede implicar que Argentina produzca industrias asociadas que permitan, por ejemplo, crecer económicamente pero distribuir, que los pibes se vayan a dormir con un plato de comida, con la panza llena, que los viejos puedan acceder a los medicamentos, cuestiones que en Argentina pasaron a ser una excepción y no la regla. Por eso es importante entender qué estamos discutiendo cuando discutimos inteligencia artificial. Podemos hablar de lenguajes extendidos, modelos de lenguaje extendido, podemos hablar de cómo funciona, podemos dar talleres, podemos hacer lo que se nos ocurra y estamos abiertos a hacerlo desde el CECIM, pero lo que más nos interesa en este momento, por esta discusión que pasa por la Argentina, es entender el carácter enormemente soberano que tiene la discusión por la inteligencia artificial. Así que yo cierro acá y si les parece, abrimos a preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, no es muy largo el cable, pero levantan la mano y si te puedes acercar un poquito. Gracias. Buenísimo, Jero. Felicitaciones. Consulta, más que nada. En esto que decía Jero de la frase de que Argentina tiene todo, pero lamentablemente, entre comillas, tiene a los argentinos. ¿Cuánto tiene que ver, por ejemplo, la quita de subsidios al gas en Tierra del Fuego, la rotura del empleo en esa provincia y en toda la Patagonia, diría, y esta necesidad que tienen los data centers de instalarse en lugares despoblados? ¿Cuánto tiene justamente que ver todo eso, ¿no? Generar una despoblación en la Patagonia para la instalación de eso. Hay un montón de aspectos en torno a eso, porque no solo son los subsidios, sino también es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que es parte de la destrucción de la soberanía. Miren, voy a empezar por un ejemplo que es muy claro. Japón llega a invertir 400 millones de dólares en una piedra. ¿Sabían esto? ¿Escucharon hablar de Okinawa, creo que se llama? ¿Escucharon hablar de Okinawa? Sí.
Claro, bueno, mi viejo sí escuchó porque lo conté yo. Okinotawa es una piedra que está en el Pacífico. Y es una piedra que se la está morfando el mar. El mar avanza y la piedra, digamos, conforme el mar crece por el cambio climático y el levantamiento del nivel del océano, la piedra empieza a estar tapada por el agua. Los japoneses están desesperados con esto. Hicieron primero toda una red de contención, como una suerte de fuerte alrededor de la piedra. Están sembrando corales para restablecerla y demás. ¿Qué está en juego en esa piedra que Japón defiende con alma y vida y en la que invierte un montón de plata? Bueno, ¿qué diría Milei? Es un gasto. Porque es una piedra que se la pague él, diría Milei o no. Digamos, si fuera Milei, nosotros esa piedra que se esconda en el agua, si no puede flotar, bueno, no flota, digamos. O sea, entonces, ¿por qué invierte tanto Japón en esa piedra? Porque le representa 400.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva sobre el Pacífico. Entonces, los japoneses, que de tonto tienen lo que yo de Brad Pitt, ¿está bien dicho? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Bien. Entendieron que hay que invertir, que no es un gasto degenerado fiscal. Imagínense un japonés diciendo degenerado fiscal, porque alguien, perdón, parece que estoy, pero, ¿no? Bueno, perdón. Está bien, ¿no? Para cortar romper un poco el hielo. Pero, ¿por qué los tipos invierten guita en eso? Porque entienden que la zona económica exclusiva tiene que ver con las posibilidades y potencialidades de su desarrollo. Entonces, romper el esquema de zona fría, los subsidios, y romper el régimen de incentivo a la producción en Tierra del Fuego, a mí no me importa si ensamblamos celulares o no, podemos discutir, igual también tenemos que ser capaces de poder discutir si un modelo puede ser mejorado. En ese punto yo creo que a veces nosotros no damos la discusión en toda la profundidad en que podemos darla. Ahora, de mínima, lo que sí digo es que tener poblada Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que así se llama la provincia más grande de la República Argentina, el centro geográfico de nuestro país, acá, es gigante, tiene un montón de islas, tiene un montón de territorio y tiene un montón de agua, Nosotros no pensamos el agua como parte de nuestro territorio. Nacimos de espalda al mar porque nos gusta comer vaca. Pero en realidad en el mar, en el Atlántico, nosotros tenemos el doble del territorio emergido. El territorio emergido es esto que vemos acá en verde, pero acá tenemos el doble de territorio. De hecho, los piratas británicos ocupan el 25% de nuestro territorio. Y ese es un dato que el otro día me reía porque un amigo me chicaneó con lo del Mundial. Y me dice, tengo unos amigos también que debería dejar de tenerlos, pero eso es para terapia. Y me dice, ¿por qué mezclar todo, el fútbol, las Malvinas? Le digo, no, pero nada, es importante, sobre todo para hacer conciencia, tenemos el 25% de nuestro territorio ocupado. Y otro amigo que es medio Bartolo pone 25%, entonces lo agarro a mi amigo que me había objetado y le digo, ya gané. O sea, ¿por qué? Porque nunca se había puesto a pensar que los británicos usurpan el 25% de nuestro territorio. Si uno cuenta el territorio insular y el territorio marítimo, de hecho van a empezar a explotar en 2028 nuestro petróleo en la cuenca norte de Malvinas, que está sobre el agua, es explotación offshore. Entonces, hoy hablé del RIGI y dije a Elon Musk le damos todo y al empresario argentino le damos nada. Al tipo que vive en el sur lo hacemos cagar de frío, mientras que venga Peter Thiel y pueda estar todo lo cómodo que quiere estar porque le vamos a garantizar 30 años de estabilidad. Destruimos el régimen de promoción de Tierra del Fuego y ¿quién se va a quedar a vivir en Tierra del Fuego con lo que cuesta mantenerse, obviamente, calefaccionado? Es una política de despoblación. Intentamos que la gente se vaya buscando nuevas oportunidades porque la gente fue a Tierra del Fuego inicialmente porque hubo una política de fomento. Es hermosa la provincia. Yo amo Tierra del Fuego, Antártica y del Atlántico Sur. Ahora es duro ir a vivir a Tierra del Fuego si uno no tiene un régimen de fomento. ¿Por qué? Porque es más caro la logística, porque es más caro el alimento, porque es más cara la vivienda. Lógicamente es más caro porque es el territorio más austral que tenemos. Ahora, no tenés conexión por tierra. Hay un montón de cuestiones que hacen a la necesidad de sostener un régimen de fomento. Entonces, está profundamente vinculado. Romper y generar la ingeniería jurídica del Estado implica precisamente hacer que el Estado pierda las capacidades de tomar sus decisiones. Yo cuando doy esta charla en escuelas
para hablar de la idea de libertad y hacer un paralelismo con la idea de soberanía, le pregunto a los pibes qué les gustaría hacer, cómo se imaginan de acá a 10, 15 años. Es un montón preguntar eso, primero porque parece que vivimos en un mero presente y porque está tan dura la cosa que preguntarse cómo vamos a vivir de acá a 10 o 15 años es medio una complejidad. Pero así todo, muchos arriesgan. Y algunos, en algunos colegios me dicen, a mí me gustaría estudiar. Alguna vez alguno me dijo medicina. Le digo, bueno, para poder tomar las decisiones que te permitan llegar de un punto a otro, ¿qué tenés que tener? Condiciones y oportunidades. Si yo quiero estudiar medicina, pero la facultad queda a 5.000 kilómetros, y estoy complicado. Si mi viejo no tiene laburo, y estoy complicado. Bueno, gestar esas condiciones es parte de la construcción de la idea de libertad. Por eso la idea de libertad, de la libertad avanza, es una idea eufemística, es una mentira, porque es una idea de libertad del sálvese quien pueda. Si yo tengo el patrimonio y el respaldo patrimonial para hacerlo, por supuesto que puedo hacer lo que quiera. Ahora, si soy un pibe que nació en un barrio y mi viejo está sin laburo y no puedo hacer lo que yo ¿puedo proyectar un futuro? No, entonces para llegar de un punto a otro uno tiene que tener oportunidades. Y lo mismo, cabe el paralelismo, aunque sea una simplificación, pasa con la soberanía. Todos decimos, ayer estuve en TN, costó bastante el escenario, y aparecía esta idea de que no tiene nada que ver la soberanía en todo esto, pero a la vez, porque muchos sectores son bastante incongruentes, elogiaban cómo Lula había logrado acrecentar sus reservas y un ratito antes de que yo estuviera y que me dijeran que el Estado no tiene nada que decir en algunas cosas, decían, Lula logró pasar de una sociedad industrial anclada en San Pablo a una sociedad agroindustrial que implica un cambio y una transformación en las condiciones de producción a partir de los recursos naturales. Y la pregunta que sobrevenía ahí, lo que pasa es que no te dan tiempo para preguntar es, ¿y cómo pudo Lula pensar en esa transformación? ¿Qué tuvo que tener Lula para hacerlo? Soberanía. Porque si vos vas a querer transformar tu cadena productiva y no sos dueño de tu tierra, si vos querés cambiar la cuestión productiva y los tipos ya se te instalaron por 30 años y no le podés cobrar impuestos, si no podés retribuir por la vía del impuesto, si no podés hacer transformaciones educativas, si tenés al 50% de la gente cagada de hambre, y hermano, por más que sea mandrake, vos ponete el objetivo que quieras, pero no vas a tener las capacidades para poder lograrlo. Hablar de soberanía es hablar de capacidades, de poder decir, quiero esto y lograrlo. Ser el topo que rompe el Estado desde adentro o generar una arquitectura jurídico-institucional, como dijo el 1 de marzo ante el Congreso el presidente Milei, implica que el Estado no tenga manos, que el Estado no tenga piernas, que el Estado no tenga ojos, que el Estado no tenga oídos, que el Estado no pueda hacer absolutamente nada, que sea alguien que se para así y que vea cómo el capital toma las decisiones respecto de hacia dónde vamos a ir. Eso está en las antípodas de la idea de libertad. Si eso pasa, no somos libres, no somos justos y obviamente no somos soberanos. No sé si contesté, pero va por ahí. Gracias. Mira, yo creo que además de todo el análisis espectacular que has hecho, creo que deberíamos también formularnos qué fisuras estructurales tenemos, porque vos sos doctor precisamente en ciencias de la educación y yo creo que nosotros venimos corriendo a este avance, a esto que es avasallamiento puro en todos los sentidos, venimos corriendo muy de atrás. Hoy hablabas hace un ratito de un chico del secundario que quiere estudiar medicina y si no tiene las condiciones, por supuesto, pero también ese chico tiene que tener un basamento. Además de todas esas condiciones, su basamento educacional, primario y secundario, tiene que ser óptimo. Y yo creo que tenemos una gran fisura en cuanto a educación del Estado primaria y secundaria. Y bueno, y después el avance tecnológico y todo lo demás, bueno, en una estructura superior, como la universidad, dentro de todo, bueno, ha nivelado, pero los chicos de primaria y secundaria están totalmente...
Los chicos y los grandes. Mira, hace poco lo hablaba con un compañero que tiene un rol muy importante en la política, y le digo, nuestro enemigo no es Milei, sí es Milei, pero iba a un punto más concreto. Nuestro enemigo es Rappi, le dije, pero no Rappi porque tal vez venga el de Rappi y me pegue un sopapo, me diga, flaco, ¿por qué te la agarrás conmigo? No lo conozco, pero en realidad estoy en contra del modelo Rappi, pero no solo del modelo Rappi por lo que Rappi implica en términos de precarización laboral, en términos que ahora le prestan a los pibes, los endeudan a los pibes, a los riders para que puedan arreglar su herramienta de trabajo. El gran problema que tenemos es un poco lo que recién planteabas, que es esta idea que me gusta, la voy a tomar de asedio cognitivo, de soberanía cognitiva. Y yo cuando digo el enemigo es Rappi, Uber, el enemigo es Instagram, el enemigo es Facebook, es el modelo de sujeto apurado, el modelo de sujeto ansioso y el modelo de sujeto cuya atención es una mercancía. Todas estas plataformas trabajan, lo planteaste muy bien, sobre una idea que es la idea de economía de la atención. Se cagan a palos para ver cuánto tiempo pasamos mirando ese producto, porque nuestro tiempo es la mercancía en sí mismo. O sea, ¿no viste que te dice, che, hace mucho que no venís por acá, hey, ¿qué estás pensando? O LinkedIn que me dice, tu perfil está generando, eso es para que entremos, porque hace mucho que no estamos entrando y el algoritmo detecta que nosotros no estamos interactuando mucho. Y ese modelo de sujeto ansioso es un modelo de sujeto muy complejo, primero porque nos atraviesa a todos. O sea, pareciera que hablamos de un modelo de sujeto como si fuese algo externo a nosotros. A mí me vuelve loco cuando de repente vengo mirando la serie y se me tranca. Y decís, che, no puede ser. ¿Cómo no puedo ver en streaming? Porque ya aprendimos de eso. Aprendimos a vivir de una forma acelerada y súper, hiper, archi, mega estimulados. Bueno, imaginemos lo que implica el diseño de un proyecto político soberano para el que hay que esperar 15 años. ¿Cómo le decimos hoy, que es o sea, vos tirás un punto que tiene que ver con la educación, yo lo traduzco y lo metabolizo y lo devuelvo en clave política? Y no solo el problema es con la educación. ¿Cómo somos capaces de contar algo que va a requerir 5, 6, 7, 8, 9, 10 años? Hace poco hablaba con unos amigos que están en un grupo político que están pensando el plan quinquenal. Y le digo, muchachos, me encanta, ahora es lo menos marketinero del mundo. Yo le digo quinquenio, esperar 5 años a mis hijos y me pegan 2 tiros. No existe esa unidad temporal. 5 años es demasiado. Me lo decís a mí y me pongo un poco nervioso. Digo, 5 años, un plan. Entonces, vamos a lidiar con eso porque la enajenación del tiempo es uno de los elementos constitutivos de este momento revolucionario, y nuestro tiempo hoy nos pertenece más bien poco. Estamos todo el tiempo pensando cómo interactuamos con esto. Recién lo decías y lo aclarabas en la previa y yo coincido. Hay uno de los elementos centrales de la discusión política hoy, por supuesto que es la ley de tierras, es el territorio y demás, pero donde debemos empezar a ser verdaderamente soberanos es en la gestión y el uso de nuestro tiempo y nuestras emociones. Si no podemos lograr en la gestión de nuestro tiempo y nuestras emociones, que es la gran dificultad que tenemos, vamos a estar perdiendo la batalla, porque aunque ganemos una elección, que nos puede pasar, el problema es que nos empieza a correr el reloj de arena de la inmediatez a partir de las 0 horas del 10 de diciembre del año en que ganamos la elección. ¿Y cómo le decís a una persona frente al día de la Asunción? Miren que en 4 años, no estoy diciendo 5, 4 que es un mandato presidencial, podemos empezar a mejorar los indicadores de te prenden fuego. Es como, ¿cómo no pasó ya? ¿Entendés? Entonces, si pensamos esa unidad de complejización y complejidad del asunto, vamos a poder descomponer todos los elementos de complejidad que tenemos en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo de las ideas, en el campo de la producción, en el campo del trabajo. Tenemos un problema y hay que hablar de esto y hay que pensar iniciativas que nos saquen de las pantallas, porque digamos, yo no soy ludita, no soy de los que piensan hay que romper la tecnología. Ahora, el gran desafío, que lo hablábamos en la previa, por eso te miro, es cómo nos salimos un poco de esos ecosistemas que no son nuestros y empezamos a interactuar de esta forma. Que hoy hayamos estado, ¿cuánto llevamos? 1 hora y 20, con atención, para mí es un milagro esto que pasó hoy.